Buenos días, bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí de este sábado. Quiero darle la bienvenida también a quienes estudian con nosotros. Tenemos muchas personas en todo el mundo que son miembros en línea, no tienen una iglesia local a la que puedan asistir y quiero darle la bienvenida, así como aquellos que se unen a nosotros en Facebook o algunos de aquellos que miran por televisión satelital. Tenemos una clase por todo el mundo y siempre es tan grato cuando viajamos y conocemos a las personas que estudian con nosotros. Hace solo un par de semanas, Karen y yo estuvimos en Nashville y Chattanooga y también conocimos a muchos de nuestros amigos allí. Salí de Nashville justo antes de que llegaran los huracanes o el tornado, debo decir. Llegó y tenemos que orar por esas personas más bien. Hoy tenemos una lección emocionante sobre el tema de Daniel. Estamos hablando del último capítulo de Daniel. El capítulo 12 de Daniel es la lección 13. Tengan en cuenta que hay 12 capítulos en Daniel durante todo este trimestre porque tuvimos un capítulo de introducción. La lección siempre ha estado adelantada un capítulo. Así que estamos en la lección 13 cubriendo el capítulo 12 de Daniel, un gran capítulo. Y hay un versículo de memoria de Daniel 12, versículo 3. Los invito a decirlo conmigo, Daniel, capítulo 12, versículo 3, y esta es la versión Reina Valera 1960. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es uno de mis versículos favoritos. Claro, si eres un evangelista, te gusta alentar a las personas a convertir a otros en justicia. Ahora, lo que me gustaría hacer es, hay 13 versículos en ese capítulo y quiero leerlo por completo. Y luego vamos a retroceder y vamos a estudiarlo. Este es un capítulo muy importante, es una especie de culminación del libro de Daniel y es algo así como un capítulo controversial porque hay más profecías de tiempo en este capítulo que cualquier otro pasaje corto de la Escritura. Y entonces ha habido mucha discusión sobre eso. Y pues bueno, llegaremos a eso al final. Pero hay mucho material. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. Entonces vamos a leer estos versículos. Los leeré por ustedes y luego retrocederemos y los estudiaremos punto por punto. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos prodecerán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok, ahora vamos a ir a repasar estos versículos uno por uno y llegaremos tan lejos como podamos, pero al menos podemos decir que terminamos el libro de Daniel, amén.
quería leerlo con ustedes. En primer lugar, en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Para entender de qué está hablando cuando dice en aquel tiempo, tenemos que regresar y vamos al capítulo 11. Y en el versículo 40 del capítulo 11 notaremos que dice, pero al cabo del tiempo del rey del sur contenderá con él o lo atacará, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra, inundará y pasará. Entrará también a la tierra gloriosa. Entonces, cuando dice en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin. Ahora, la frase el tiempo del fin se menciona 5 veces. Creo que se llama el fin de los tiempos o el tiempo del fin en el libro de Daniel. Entonces, Daniel es un libro de profecía que traza sobre el fin del tiempo. Se menciona varias veces en el libro. Y las profecías en Daniel típicamente van desde el tiempo de Daniel, cuando tiene la profecía, hasta el final de los tiempos, cuando se restaura el reino de Dios. Tengan en cuenta que el libro de Daniel está escrito en el contexto de uno de los hijos o nietos de Ezequías, de la simiente real. Han sido desplazados, el templo ha sido destruido, han sido conquistados, han sido llevados a otro reino, y el tema del libro es cuándo se restaurará el reino de Dios, y va más allá del reino de Israel, después de ser restaurado a los 70 años. Continúa hasta la restauración final bajo el Hijo de Dios. Así que también está en el versículo 1 del capítulo 12 el tiempo del fin, hablando de ese momento en el que tenemos la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Sé que eso fue cubierto la semana pasada y la mayoría de los eruditos adventistas están de acuerdo, y en realidad la mayoría de los reformadores protestantes están también de acuerdo en que el rey del norte se refiere a este cuerno pequeño. Es la confederación del cristianismo apóstata, tanto protestante como católicos y carismáticos, que se unirán. Y luego está esa batalla contra el rey del sur. Hay ciertos desacuerdos sobre quién es el rey del sur. He escuchado de todo, desde el Imperio Otomano hasta el ateísmo y el Islam. Personalmente estoy más inclinado a pensar que es el Islam. Tengo buenos amigos que creen que es el ateísmo, pero desde la caída del comunismo, y dado que las cosas incluso están cambiando en China ahora, donde el cristianismo y la religión se están extendiendo una vez más, creo que puede ser otra cosa, pero no profundizaremos en eso. Así que aquí estamos, esos eventos finales, el tiempo del fin, y él dijo, Miguel se levantará. Muy bien, 2 cosas aquí. Miguel. Algunos de ustedes escucharon cuando hablamos en el capítulo 10 sobre Miguel, pero algunas personas que están viendo no entendieron muchas cosas y solo quiero repasar. Miguel es uno de los nombres previos a la encarnación de Cristo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él no es un ángel. La gente me escucha decir Miguel es el arcángel, es Jesús, y dicen, ¿no crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O no crees que Jesús es eterno? No, 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 no. Es al revés. La palabra ángel simple y sencillamente significa mensajero. Miguel significa quién es como Dios. Arcángel significa mensajero supremo. Entonces, ¿quién es el mensajero supremo que es como Dios? Es Jesús. Y cuando miramos la evidencia en la Biblia, veremos, bueno, nos dice que Miguel resucita a Moisés en Judas versículo 9. ¿Quién es la resurrección en la vida? Cristo. Leemos en 1 Tesalonicenses 4, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel. El Señor mismo, voz del arcángel. Entonces, ¿quién es el que desciende del cielo? Cristo. Es el máximo mensajero. Uno lee donde nos dice que Josué se quita los zapatos mientras se inclina ante el comandante de los ejércitos del Señor. Y muchos piensan que fue lo que ellos llaman una cristofonía, donde Jesús se aparece a los seres humanos. Pero él dice que es el comandante de los ejércitos del Señor, otro término para Miguel. Y Josué se quita los zapatos porque está adorando, y uno solo adora a Dios. ¿Están conmigo? Y así, cuando miramos la evidencia de Miguel que aparece a través de la Biblia y dice, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, intercede, defiende. ¿Quién es ese? Es nada más y nada menos que Cristo. He escuchado gente decir, bueno, esto es una extraña enseñanza de los adventistas del séptimo día. No, amigo, lo siento. Es una enseñanza protestante. Melanchthon, el compañero Lutero, insistió en que Miguel es Cristo. Él es llamado en el Nuevo Testamento un arcángel. Él no es otro que Cristo, el Hijo de Dios, un ángel no creado que es uno solo.
Y dice en Daniel 10:13 que eso significa que es el jefe de todos los príncipes. Eso es lo que eso significa. John Hill dice en su comentario: superior a los ángeles en naturaleza, nombre y cargo, vino a ayudar a Gabriel, no como una criatura, sino como el Señor de los ejércitos. John Wesley dijo: Miguel se supone que significa Cristo. Una evidencia más de eso, cuando vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Bien, ¿quién es el dragón? El dragón es un nombre simbólico para el líder del mal, el diablo. Si eso es cierto, ¿por qué dudaríamos de que Miguel sea un nombre simbólico para el líder del bien, Dios el Hijo? Y creo que hay muchas pruebas de eso. Por favor, soliciten ese folleto gratuito si tienen preguntas sobre esto, porque hay muchas más escrituras. El folleto gratuito es ¿Quién es Miguel el Arcángel? Miguel se levantará, siguiendo con el estudio. Ahora, ¿qué significa levantarse? Bueno, un par de cosas. Hay un juicio que tiene lugar en el libro de Daniel. Cuando el juez ingresa por primera vez a una sala de la corte, el alguacil a menudo dice: todos levántense por respeto. Y cuando él está sentado, la gente está sentada. Podemos leer en Daniel que los tronos fueron colocados en su lugar. La corte está sentada. Hay un juicio que tiene lugar. Cuando el juez se levanta, ¿sigue escuchando evidencia? Emite su veredicto más bien, luego se levanta, el juicio se ha terminado. Entonces ese es un aspecto. También se puede decir en la Biblia que cuando un rey se levanta, significa que se estaba preparando para la batalla y que iba a defender a su pueblo. Algunos de ustedes tuvieron padres que los niños estaban haciendo el tonto en la casa y él estaba sentado disfrutando de la cena y viendo el programa, y entonces decía: no me hagas levantarme. ¿Alguien tiene un padre así? Si me levanto, si tengo que pasar por la molestia de levantarme, habrán consecuencias. Y así, cuando Dios se levanta, algo va a suceder. Eso es lo que está pasando aquí. Y les daré un par de versículos para que puedan leer donde dice en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces dice Miguel, nuestro príncipe, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Vamos a Isaías 3:13. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Y juzgar significa ejecutar juicio. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y nos dice que él es un gran príncipe que está de parte de los hijos de nuestro pueblo. Él es el intercesor. Si miramos en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús es ese gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, del pueblo de Dios, algo así como un abogado defensor que nos defiende e intercede en nuestro nombre. Probablemente hayan visto pinturas antes donde se representa a Jesús. Harry Anderson tiene una pintura muy bonita donde Jesús es retratado y todo lo que se ve es la luz de Dios. No se ve el trono de Dios, se ve la luz del trono del Padre que brilla sobre Cristo. Hay algunas sombras en el fondo y Jesús extiende sus manos ante el Padre. Probablemente hayan visto pinturas como esas. Él está intercediendo, Él está de pie como nuestro mediador, nuestro paracletos, nuestro intercesor ante el Padre. Veamos en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora mismo, debido a Jesús, el tiempo de gracia no se ha cerrado. La puerta de la misericordia está abierta y podemos acercarnos con valentía al trono de Dios. No hay más velo que nos separe de Dios. En Cristo se quita el velo. Vamos al Padre mismo y directamente. Oramos directamente al Padre por medio de Cristo. No tenemos que pasar por un sacerdote, no tenemos que pasar por un mediador terrenal. Tenemos un amigo en el cielo y es un mediador celestial. Este es una de las grandes batallas de la Reforma. ¿Saben? La iglesia decía, tienes que pasar por los sacerdotes para llegar a Dios. Y Lutero y otros dijeron, no, ahora podemos venir valientemente ante el trono por medio de Cristo. ¡Qué privilegio! Podemos ir directamente a Dios y podemos leer ese versículo aquí en Daniel 7, versículo 10.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, este juicio tiene lugar antes en Daniel. Cuando llegamos al último capítulo, Miguel se levanta. Se acaba el juicio. En todo el libro de Daniel, el pueblo de Dios está siendo oprimido por varios reinos. Miguel se levanta, ciñe su armadura, monta su caballo. Lo vemos en Apocalipsis, viniendo como la palabra de Dios, saliendo para conquistar y para defender y libertar a su gente también. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí en los primeros versículos. Y fíjense qué más dice. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. En el libro. Wow. Hay mucha cosa ahí en esos versículos. En primer lugar, tiempos de angustia. ¿Hay tiempos de angustia? ¿Cuántos de ustedes han pasado por un tiempo de angustia? La mayoría de nosotros, ¿no es así? Diversos grados y vemos las noticias y vaya, acabamos de regresar de Australia y tenían fuego y lluvia. Estaba todo ardiendo y luego estaba todo inundado. Uno piensa en la Primera Guerra Mundial y la angustia en las trincheras de Francia y Alemania fue terrible. Uno piensa en la Guerra Civil. Estados Unidos perdió más personas durante la batalla en la Guerra Civil que en toda la Segunda Guerra Mundial. Solo el derramamiento de sangre, la carnicería, fue increíble. Tiempo de angustia. Uno piensa en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Pensamos también en los tsunamis del 2004. 260,000 personas murieron en 2 días. De hecho, han habido tiempos de angustia, pero cuando habla de este tiempo de angustia, no está confinado a este lugar o a ese lugar. Se trata de un tiempo de angustia universal y no se puede comparar con nada que haya habido antes. Dice, cual nunca fue. Ahora, tengan en cuenta que cuando habla del tiempo de angustia, Jesús se refiere a esto. Déjenme leer lo que Jesús dice y luego explicaré un poco. Mateo 24, versículo 15, si tienen sus Biblias, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hablaré más sobre eso cuando lleguemos a las fechas de este estudio. Pero en primer lugar, ¿cree Jesús que Daniel fue un profeta? Así que estamos realmente seguros creyendo que Daniel fue inspirado por Dios porque Jesús dijo que fue así. De lo contrario, tendríamos que tirar toda la Biblia. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, el propósito de estudiar esto es porque creemos que la palabra de Dios es verdadera. Jesús dijo que Daniel es un profeta y dice la abominación desoladora, el que le entienda. Ahora, esta es una declaración entre paréntesis. La gente se pregunta, ¿Jesús dijo esto? ¿Mateo al escribirlo dijo esto? ¿Lo escribió un escriba? ¿Se supone que debemos orar? ¿Por qué dice el que lee entienda? Debido a que acabamos de leer en capítulo 12, él dice, los sabios entenderán. Dijo que no todos lo entenderían y es posible que no lo entiendan hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin será descubierto. Entonces hay una oración insertada en esta declaración, que los sabios entiendan. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Por supuesto, depende de dónde estemos. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Esta va a ser un tan mal momento. Mejor dirigirse a las colinas como Lot, huyendo de Sodoma. Él dijo, ni siquiera mires atrás. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay una urgencia. Mas hay de los que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Tomen nota de eso. Orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Hablando de escapar. No es algo ligero. No sea en invierno ni en sábado. Todavía sabía que el pueblo de Dios guardaría el sábado. Ahora, escuchen lo que Jesús dijo en versículo 21 de Mateo 24. Porque habrán entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían cortados. La palabra carne no solo significa humano, significa que no hay vida. Es la misma palabra utilizada para la carne refiriéndose a animales. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso es bastante poderoso. Jesús dice, sí, Daniel habla en serio cuando dijo que habrá un tiempo de angustia como nunca lo había, pero, y hay un periodo de tiempo relacionado con el tiempo de angustia.
Tiempos y la mitad de un tiempo, los 3 años y medio, los 42 meses, los 1260 días, el principio de día por año. Eso todo es profecía. Típicamente ese periodo de tiempo es un tiempo de persecución. Fue durante un tiempo de angustia que no llovió durante 1260 días en el tiempo de Elías, ¿verdad? Jezabel estaba matando a los profetas, se esconden en cuevas, están huyendo por sus vidas. Hubo otro periodo de 3 años y medio durante el tiempo del ministerio de Cristo y durante ese tiempo tuvo que esconderse. Le decían, si vas a Jerusalén te matarán. Tomaban piedras, querían arrojarlo por un acantilado. Fue un tiempo de persecución y rechazo. Entonces tenemos ese tiempo al final de 3 años y medio cuando los discípulos están en Jerusalén, Esteban es asesinado y el primer mártir cristiano se convierte en el primer mártir cristiano. Otro periodo de 3 años y medio. Entonces tenemos los 3 años y medio de la Edad Oscura. Ahora este es un tiempo de angustia histórico. En Mateo 24 Jesús responde 3 preguntas. ¿Cuáles serán las señales de tu venida, de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo? Él mezcla su respuesta. Lo que le sucede a los judíos, si leyeron el libro El conflicto de los siglos, comienza con la caída de Jerusalén. Lo que le sucede a los judíos es un preámbulo de los últimos días. El gran tiempo de angustia por lo que pasaron los judíos cuando Jerusalén fue destruida fue terrible. Sí, leyeron sobre eso, ¿no? Eso también prefigura un tiempo histórico de angustia desde el 538 hasta 1798, cuando la mujer huye al desierto y el dragón intentó destruirla porque no pudo llegar al hijo. ¿Siguen conmigo? ¿Me siguen? 1270 años en los que el gobierno político y religioso de la época mató aproximadamente de 30 a 50 millones de cristianos y judíos por su fe. Dice que al final de este tiempo el sol se oscurece, la luna se vuelve sangre, las estrellas caen del cielo. Esas cosas sucedieron históricamente, pero sucederán nuevamente en rápida sucesión cerca del final de los tiempos. Porque también dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso no ha sucedido todavía, así que claramente vuelve a suceder en una rápida sucesión cerca del fin de los tiempos. Pero justo antes del final hay un tiempo de angustia. Ahora, ese tiempo de angustia está conectado con el poder de la bestia. No se puede comprar ni vender y puede ser dividido en 2 partes. En la primera parte habrá una gran persecución. El tiempo de gracia aún no se ha cerrado, pero durante este tiempo de gran oscuridad y persecución, cuando no se puede comprar o vender, los cristianos predicarán con gran poder. Cuando estén siendo juzgados, serán llevados ante reyes y gobernantes. ¿Cuánto dura ese tiempo? No se sabe con certeza. Más algunos pensaron, bueno, tal vez sea 3 años y medio, pero no estamos seguros, pero hay un pequeño tiempo de angustia. Pero una vez de que hay un decreto de muerte y una vez que se cierra el tiempo de gracia, tenemos a la madre de todos los tiempos de angustia, que son las 7 últimas plagas que encontramos en Apocalipsis, capítulo 15 y 16. Y creo que si lo leemos estaremos de acuerdo. Sí, eso tiene que ser lo peor. Los hombres se queman con gran calor, los océanos se han convertido en sangre, las aguas frescas se han convertido en sangre. Ahí es donde vive la mayoría de las personas del mundo. La mayoría de las personas en el mundo hace aproximadamente 4 años, ahora está en áreas urbanas donde antes solía estar en el campo, y pronto el 60% de la población mundial estará en las ciudades y el 90% de las ciudades del mundo estarán cerca a los océanos o ríos. Muy pocas ciudades no están cerca de un océano o un río, ¿verdad? Incluyendo Sacramento y otros. Eso se vuelve sangre. Oscuridad en el trono de la bestia, llagas escandalosas y dolorosas, la gente mordiendo sus lenguas por el dolor, y es inimaginable ese gran tiempo de angustia. No me preocupa esa parte porque la Biblia promete en Salmos 91 que durante ese gran tiempo de angustia solo con tus ojos verás, y he aquí que el castigo de los impíos. Ninguna plaga se acercará a tu morada. 1000 pueden caer a tu izquierda y 10,000 a tu diestra. Estoy parafraseando, pero ya saben, el Salmo 91. Entonces ya vemos si está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viendo que sucede a nuestro alrededor esto. Y no creo en el rapto secreto, que nos vamos antes de este tiempo de angustia, pero ninguna plaga se acercará a tu morada. Dios protegió a los hijos de Israel durante ese tiempo de angustia antes del Éxodo. Va a venir el Señor y sacarnos de este mundo. Habrá un éxodo masivo cuando el Señor descienda del cielo, ¿verdad?
Estamos aquí durante esas 7 últimas plagas, pero Él nos preservará durante eso. Hubo 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Las primeras 3 plagas, los israelitas experimentaron el sufrimiento junto con los egipcios, pero Dios los protegió de las 7 últimas plagas que cayeron sobre Egipto. Entonces hay una lección allí, y Él nos protegerá durante las 7 últimas plagas. Entonces hay un buen tiempo de angustia y dice, cada uno de los salvos está escrito en el libro. ¿Qué libro creen que es ese? El libro del Cordero, el libro de la vida. ¿Y está tu nombre escrito allí? La Biblia dice, aquellos que piensan a menudo en el Señor, hablan de Él, oran, dicen, no quitaré su nombre de mi libro que he escrito. Entonces, si tenemos una relación con el Señor y seguimos al Señor lo mejor que podamos, entonces hemos entregado la vida a Él. Estamos confiando en su salvación. Nuestro nombre está registrado entonces en el libro de la vida. Pero muy bien, ese es el versículo 1 que vimos allí. Les voy a leer algo de Profetas y Reyes, página 208. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán uno a otro los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Una vez que esos ángeles liberen lo que sostienen, la Biblia dice que ahora esos 4 ángeles están frenando los vientos de guerra. ¿Por qué? Esperando a que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿Podemos participar usted y yo en ayudar a otros a aprender del mensaje para que puedan recibir el sello? Sí, por supuesto. Nuestro ministerio, por ejemplo. Vayan allá, podemos ayudar a acelerar ese día. Muy bien, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, Jesús nos dice que hay 2 resurrecciones. Tenemos la resurrección de los justos y la resurrección de los perdidos. Pero esto hace que parezca que al final de este tiempo ambas resurrecciones están sucediendo. ¿Por qué? Hay un grupo especial resucitado cuando Jesús viene a que está perdido. Sabemos que los muertos en Cristo resucitan. Muy bien. Escuchen lo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Hablando de su segunda venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquellos que le traspasaron cuando estaba en la cruz fue traspasado. Sus manos fueron perforadas, sus costados fueron perforados, su frente fue perforado con espinas. Las personas fueron responsables de su educación, no solo los soldados mismos, sino los sacerdotes que lo pusieron ahí. Pilato va a estar ahí, Caifás también. Ellos serán resucitados para verlo venir en gloria. Eso se llama la resurrección especial. Y algunas personas luchan con esas excepciones, pero bueno. Es cierto que está establecido que los hombres mueren una vez, después de eso el juicio. Pero hay un par de excepciones. Enoc no murió, Elías no murió, ¿verdad? Quiero decir, Dios tiene permitido o ha permitido hacer excepciones porque Él es Dios. Y así, sí, la mayoría de las personas, los justos son resucitados. Primera resurrección, habrá algunos malvados también resucitados. Déjenme les doy otro versículo, Mateo 26. Jesús está hablando con el sumo sacerdote cuando dijo, te conjuro bajo juramento, ¿eres tú el Cristo? Jesús responde, es como dijiste, sin embargo te digo que aquí en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre viniendo en las nubes de los cielos. Caifás se levantará para ver que Jesús es el Mesías. Y entonces habrá algunos que estuvieron especialmente involucrados en el juicio y la ejecución de Cristo que tendrán que resucitar. Pero para la mayoría, los malvados, su resurrección tiene lugar al final de los 1000 años. Dice, bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección, Apocalipsis capítulo 20. El resto de los muertos, si los muertos en Cristo resucitan primero, ¿quiénes son los demás? Los malvados vienen después de que los 1000 años han terminado. Juan 5, 28 y 29. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien a la resurrección para vida, los que han hecho el mal. Ahora noten, no somos salvos por fe, pero aquí Jesús hace que parezca que somos salvados por las obras. Eso es lo que dice la Biblia, eres salvo por la fe, eres juzgado por las obras. Tus obras muestran si tienes una fe salvadora. Eso no es tan difícil. Y mucha gente dice, Señor, Señor, y no hacen lo que Dios les llama a hacer. Y Él dice, no me llamen Señor, Señor. Realmente no confían en mí. Muy bien, y pues por supuesto los malvados son resucitados para la condenación. Ahora vamos a Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Han ido del polvo, los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Entonces nos dice que cuando Miguel se levanta, no mucho después de eso hay una resurrección, por lo que definitivamente estamos hablando del tiempo del fin. ¿Están de acuerdo? Y luego también nos habla de los sabios. ¿Qué es sabiduría, de hecho? Vamos a hablar sobre la reina de Saba en nuestro mensaje de hoy. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que estas son las personas temerosas de Dios, y aquellos que convierten a muchos para justicia son como las estrellas por los siglos de los siglos. El que gana almas es sabio. David ora en Salmo 51, no quites de mí tu Espíritu Santo. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Debemos estar llenos del Espíritu. ¿Y cuál es nuestro objetivo cuando estamos llenos del Espíritu? Jesús dijo, esperen en Jerusalén, recibirán la promesa del Espíritu Santo y serán mis testigos. Volveremos a otros a la justicia. La misión de cada cristiano debe ser, ven a Cristo y luego ve por Cristo. Amas al Señor con todo tu corazón y por eso amas a tu prójimo y compartes el Evangelio usando tus diferentes dones. Daniel 11:33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Dice que habrá personas que serán sabias, son entendidos, pero son personas perseguidas o pasan por persecución. En Mateo capítulo 13, versículo 43, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos ha llamado a ser esa luz en la colina, a ser testigos. Vamos al versículo 4, Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, como evangelista nos gusta enseñar esto literalmente. Las personas corren de un lado a otro ahora más que nunca y la tecnología ha aumentado ahora más que nunca también. Nadie discute eso, nadie va en contra de eso. Para mí eso es, creo, simplemente y sin duda algo sin precedentes. No creo que esto sea la principal de lo que Daniel está hablando aquí. No hay duda, estamos viviendo en los días en el que el conocimiento, quiero decir, solo piensen en la fusión, en el conocimiento concentrado que tenemos en nuestros teléfonos. ¿Qué tan dependientes se ha vuelto el mundo de los teléfonos inteligentes? Jugué racquetball con un chico hace unas semanas y él tenía un gran bulto en su bolsillo y le dije, ¿no quieres poner tu billetera en otro lugar? Él dijo, oh, no, es mi teléfono. Le dije, ¿estás jugando a racquetball con tu teléfono? Él dijo, sí, estoy contando los latidos de mi corazón y mis pasos. Quiero decir, la gente usa sus teléfonos para todo ahora y tienen una aplicación para todo. Y si lo hubieran mostrado a los apóstoles, habrían pensado que estaban poseídos por un espíritu maligno. Solo piensen en el conocimiento que ahora tenemos a nuestro alcance. Pero ¿de qué se está hablando realmente aquí? ¿Qué significa correr de aquí para allá? Zacarías 4:10 dice, son los ojos del Señor que recorren toda la tierra, corriendo de un lado a otro buscando. No solo significa viajar, es cierto. National Geographic nos dice que ahora vivimos en una época en la que las personas viajan cada vez más lejos de casa que en cualquier otro momento de la historia. Pero correr de aquí para allá significa buscar. Veamos en Amós 8, versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, ¿qué va a pasar en los últimos días? Bueno, ¿cuál es la preocupación de Daniel en el capítulo? Él dijo, la gente no entiende. Varias veces Daniel tiene una visión, luego el ángel lo ayuda a comprender y entonces dice, no entiendo. Dice, pero el sabio entenderá. ¿Cómo van a entender? Corren de aquí para allá, corriendo de aquí para allá. ¿Hacia dónde? Del Génesis al Apocalipsis. Están atravesando la palabra de Dios. Están buscando y descubriendo lo que significan las profecías. Están descubriendo más sobre la verdad. Este es el mayor conocimiento del que Dios habla en su palabra. Entonces, sella las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Estará sellado. Dios dice, bueno, no será hasta el tiempo del fin. Ellos entienden. ¿Por qué? ¿Estaba Dios tratando de ocultarlo? Bueno, fue más relevante al final por un lado.
Otra razón, la Biblia se habían quitado a las personas hasta Gutenberg y simplemente no la tenían. ¿Por cuánto tiempo estuvieron los dos testigos vestidos de silicio? Por 1260 años. Así que la palabra de Dios estaba oculta, pero después de ese periodo de tiempo se formaron sociedades bíblicas. La Biblia, las impresiones se hizo mucho más fácil y se distribuyó ampliamente y la gente comenzó a correr de aquí para allá. Les confesaré algo, amigos. Puedo correr de aquí para allá a través de la palabra de Dios en mi tiempo de vida por haber pasado del papel a lo digital. Es sorprendente lo rápido que puedo buscar y encontrar cosas ahora. No puedo imaginar volver a la concordancia de Strong. No creo. Hojeando todas esas letras microscópicas, buscando una palabra y luego decir no es esa, y luego hojeando otra línea y línea de cada palabra en la Biblia. Eso sí que era exhaustivo. Hay una razón por la que se llama la concordancia exhaustiva de Strong. Ahora muchos corren de aquí para allá y la ciencia se aumenta. Vamos a los versículos 5 y 6. Y yo y Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. Ahora, ¿se dan cuenta dónde esto comienza? Vamos al capítulo 10 y dice que está junto al río del Tigris. Toda la visión del capítulo 10 al 12 es una visión. Entonces está regresando a esto, la visión de la orilla del río. Y un ángel le dice al hombre vestido de lino que está sobre el río. Así que tenemos esto, ya sea Gabriel u otra persona sobre el río, y están diciendo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces el contexto de lo que vemos, de lo que vamos a escuchar sobre las profecías de tiempo es una respuesta a una pregunta. Estas maravillas no se refiere solamente a las profecías de los capítulos 10, 11 y 12. Estas maravillas se refiere a la batalla entre los reinos que vemos del capítulo 1 al 12. Todo el libro de Daniel y todas las profecías giran en torno a quién es el verdadero rey. ¿No es así? Nabucodonosor termina diciendo: Señor, tú eres rey. Y Nabucodonosor se inclina después de interpretar la imagen diciendo: tú, Dios, es el Dios de dioses. O eres el Dios de dioses. Darío dice: tú, Dios, es el rey. Entonces, a lo largo de todo el libro es como Persia está a cargo, Babilonia está a cargo, o Dios está a cargo. ¿Son los griegos, son los romanos, es el cuerno pequeño? ¿Quién es el verdadero rey? Ese es todo el tema a través del libro de Daniel. La respuesta final es, pues por supuesto, Jesús. Miguel se levanta. Él es el rey de reyes y dijo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora, esto es muy importante de entender porque Dios a menudo da los versículos finales. Él dice: tiempo de angustia, cada uno escrito en el libro de la vida se salvará, brillará para siempre. Entonces Dios regresa y da más detalles. Él está volviendo a esta visión que había sido encubiertas. Muchas de las visiones sobre los reinos. Vamos a Daniel 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En otras palabras, la finalización de la destrucción del poder del pueblo de Dios. Fueron perseguidos, dispersados y destrozados durante 1260 años. Luego la bestia recibe una herida mortal. Y luego todo esto sucede en el contexto de una gran reforma y se imprimen Biblias y el gran despertar en 1798. Dios levanta un nuevo país que habla como Cordero, se convierte en la sede de las misiones internacionales y también se convierte en la potencia militar más grande del mundo. Y comienza protegiendo la libertad religiosa y entonces está llegando a nuestros días aquí. Noten también, este ángel levanta sus manos. Estoy mirando mi reloj porque quiero ser puntual. En los versículos 5 y 6, y el ángel que vi, esto es Apocalipsis 10, 5 y 6, noten. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, no habría más profecías de tiempo. Este es un paralelo con el capítulo 12 de Daniel, versículo 7, Apocalipsis 10. Un ángel inclinándose, levantando su mano al lado del río. Muchos paralelos. Muy bien, capítulo 12, versículo 8 y 10. Y yo oí, mas no entendí. Observen la gran lucha aquí. No entiendo. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No te preocupes, no te consternes, Daniel. Va a suceder después
de que te haya sido. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Me encanta este versículo porque dice muchos. Saben, muy a menudo Jesús dice, muchos son los que van por el camino ancho antes de que termine. Muchos serán purificados y blanqueados. Quiero ser uno de esos muchos. ¿Ustedes no? Y él dice, los muchos son los que temen al Señor, son los sabios, entenderán. Dice que al final habrá un grupo de personas que serán purificadas, blanqueadas y que entenderán por el correr de aquí para allá buscando las palabras de Dios. Estas profecías saldrán a la luz. Este es el gran despertar del advenimiento que sucedió hace un poco más de 150 años. Ahora pasan por pruebas y dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero muy bien, ahora Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, y aquí están los números de profecías de los que la gente se pregunta. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290. Espera. Siempre pensé que decía 60, ahora estamos saltando 90. Eso suma 30 días. Bienaventurado el que, por cierto, eso es un mes en el calendario lunar. Bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días. Ahora tenemos 3 periodos de tiempo. Marcha. Adelante, pon esa tabla en la pantalla para nuestra audiencia y puedan enviar la información a los que están mirando. 3 periodos de tiempo desde desde capítulo 1260, 1290 y 1335. Tradicionalmente, la mayoría de los eruditos adventistas creen que debemos quedarnos con una visión histórica de esta profecía. Realmente tenemos el comienzo del cuerno pequeño y la abominación desoladora. Ahora, para los judíos, una abominación desoladora era cuando llevaba un ídolo y había idolatría en la casa de Dios. Lo llamaron la abominación de los paganos. Salomón lo hizo cuando sus esposas lo hicieron traer ídolos. Manasés lo hizo, trajeron ídolos y lo llamaron abominación. Con la conversión de Clodoveo, que fue uno de los primeros reyes bárbaros en 508, él fue el rey que también jugó un papel decisivo en destraigar esos otros 3 cuernos. Los visigodos, los érulos y los ostrogodos, que eran supuestamente arios. Se supone que no creían en la Trinidad. Se piensan que creían que Jesús era creado. Y Clodoveo, en su conversión, estableció una combinación de iglesia y Estado. 30 años más tarde, Justiniano, el emperador romano, dio el siguiente paso en 538 y dijo, voy a emitir un edicto haciendo del obispo de Roma el nuevo gobernante de la iglesia. Ya no hay una capital en Jerusalén, ahora se traslada a Roma. Ahí estaba el asiento del cuerno pequeño. La Biblia dice que el dragón le dio su poder, su asiento y gran autoridad, su trono. Y ambas fechas, una es 1290, una es 1260, ambos llegaron a 1798. Es entonces cuando la bestia recibe una herida mortal. Ahí es cuando termina de destruir el poder del pueblo de Dios. Y luego tenemos el 1335. Dice, bienaventurado el que llega a 1335. ¿Por qué es bienaventurado? Ese es el año del gran despertar adventista cuando se abrieron las profecías de Daniel. El mensaje de Miller, donde comenzó a dar la interpretación histórica de estas profecías. Les llegó una luz increíble a la gente. No tenían todo bien, claro, pero vaya que tenían muchas cosas buenas y bien. Y fueron bendecidos porque todos estaban emocionados de que la segunda venida se iba a llevar a cabo, y eso sucedió en 1843. Ahora, para ser justos, probablemente debería decir que sé que hay otros puntos de vista sobre este tema, incluso entre nuestros académicos. He estado leyendo esta semana, amigos, oren por mí. Les digo que hay muchas cosas por ahí. Un gran erudito en nuestra iglesia, fue vicepresidente, Roy Allen Anderson, tiene buenos libros sobre profecía. Dijo, ¿saben? Hay un misterio. Podría ser la típica interpretación histórica, pero es posible que se trate del Islam, pues desde el llamado de los santos de Muhammad hasta que el Imperio Otomano cayó hubo 1335 días. Ahora, no estoy de acuerdo con él, pero ese es un punto de vista que fue presentado por años por Roy Allen Anderson.
Hay mucha gente protestante. Ellos dicen, oh, todo eso está en el pasado, fue Antíoco Epífanes. Pero eso no funciona. Él fue un rey griego, Seleucida, que atacó a Jerusalén y trajo una abominación al templo. Eso no funciona porque las profecías de Daniel van mucho más allá del imperio griego, van más allá de la Roma pagana, van más allá de la Roma papal también. Entonces, ¿por qué se detendrían allí, allá atrás con los griegos? Eso no tiene sentido. Este es el que creo que tiene más sentido ahora. Hay personas que luego dicen, bueno, tal vez este es un momento en el que debes aplicarlo, no son años literales, o los días no representan años, sino que son días literales. Y entonces eso significa que habrá tribulación de 3 años y medio y habrá una ley dominical y luego 30 días después de la ley dominical, entonces comenzarán las plagas y las plagas durarán 45 días. ¿Y saben qué? Tendremos que esperar y ver. No enseño eso porque ¿de qué sirve una profecía de tiempo una vez que se cierra el tiempo de la gracia? Quiero decir, ¿cómo va eso a redimir a alguien? El propósito de las profecías es redimir. Es para salvar a la gente. Pero bueno, cuando llegue el momento, si eso sucede, pues sucede. Pero creo que debemos mantener la perspectiva histórica de estas cosas. El hecho es que la abominación desoladora, la adoración a María, la misa, confesar los pecados a un sacerdote, creer que el infierno arde para siempre, el limbo, del purgatorio, todas esas abominaciones, por lo que la verdad fue echada por tierra. Todo llegó durante este periodo de tiempo con el apoyo de la iglesia y el Estado, y duró más de un milenio. Esto es lo que la historia mira. La historia no mira un titular que un día desaparece. La profecía bíblica más bien está mirando el panorama general. Estos son eventos generales que tuvieron lugar y esto es lo que creo que está hablando. Luego llegamos al último versículo, pues hay que terminar. Sé que me pasé un minuto, pero bueno, aquí vamos. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La frase allí, tu heredad, ¿recuerdan cuando Josué dividió la tierra prometida? Decía, les echó suerte en Silo, Josué 18:10, delante del Señor. Dividió la tierra a los hijos de Israel. Ese es el lenguaje que se usa. Dios le está diciendo a Daniel, él dice, vas a tener tu suerte en la tierra prometida, vas a descansar. ¿Qué significa? Descanso. Muchos de ellos duermen en el polvo de la tierra. Daniel dormirá. Ahora, no solo significa que Daniel resucitará y que obtendrá su herencia eterna, sino que significa que al final de estos días, Daniel, sus escritos, cobrarán vida. En 1843 y durante ese periodo de tiempo se arrojó una gran luz sobre los escritos de Daniel, así que hay mucho más que podríamos decir sobre eso. Con suerte encontraremos algo edificante y eso espero. Realmente disfruté nuestro estudio sobre el libro de Daniel. ¿Y ustedes? Y ahora no olviden, la próxima semana, amigos, asegúrense de descargar o oír la Iglesia Adventista local y obtener el próximo folleto. Habla sobre la hermenéutica de la Biblia, simplemente cómo entender la Biblia. Si no se lee la Biblia correctamente, ocurren interpretaciones extrañas. Este va a ser un gran estudio. Así que muchas gracias por estudiar la palabra de Dios con nosotros y esperamos hacerlo nuevamente en la próxima semana.